Nuestra siguiente invitada al podio, como especialista en sociología, con estudios de posgrado en sociodemografía y un doctorado en desarrollo social, se ha preocupado por reforzar el vínculo entre currículos innovadores, educación relevante y desarrollo social a través de proyectos a largo plazo que crean competencias. Con 15 años de experiencia en más de 20 sistemas educativos en diferentes instituciones internacionales de diversas partes del mundo, nuestra conferencista domina un enfoque metodológico sólido para mejorar el desarrollo de los estudiantes a través de herramientas educativas más efectivas. En la actualidad, se desempeña como consultora senior en educación y desarrollo para el Instituto BIEF de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Pionero y referente mundial en el paradigma de aprendizaje por competencias, bajo la dirección del doctor Xavier Rogers, quien de una manera innovadora también estará presente esta noche. Con la conferencia inaugural, ¿Cómo incorporar una educación por competencias en la República Dominicana?, recibamos a la doctora Alexia Peiser. Buenas tardes, estimadas autoridades, señor Ministro de Educación, ejecutivos de EDUCA, técnicos del Ministerio de Educación y sobre todo maestros de República Dominicana. En nombre del equipo BIEF que hoy día represento, que es un despacho de ingeniería curricular y de capacitación en el enfoque por competencias, agradezco enormemente la oportunidad de inaugurar este importante evento y de aportar con nuestra experiencia a la reflexión en torno a la importancia del desarrollo y gestión de competencias en la escuela, tema al cual nos hemos abocado efectivamente por más de 30 años. Como lo decía la señora presentadora, personalmente yo llevo más de 15 años en este equipo y he tenido la oportunidad de acompañar procesos de mejoras curriculares e introducción de diseños curriculares por competencias en más de 15 de los 25 sistemas educativos en los cuales hemos trabajado. En nombre del equipo BIEF, parte de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, reciban ustedes el más cordial saludo de nuestro director y profesor, doctor Xavier Rogers. Bonjour les amis de République Dominicaine, et désolé de ne pas être des vôtres cette semaine-ci, j'aurais bien aimé, mais l'agenda ne l'a pas permis. Je voudrais vraiment vous féliciter pour tout le travail qui a été réalisé dans le cadre de l'approche par compétences. Vous avez pris une excellente initiative qui va certainement profiter au pays, mais je voudrais vous mettre en garde. Vous avez fait un excellent travail qui reflète, qui traduit les valeurs du système éducatif, mais maintenant il faut penser aux enseignants, aux pratiques de classe, à l'évaluation, et il faut que ce beau travail soit complété par des aspects techniques. Et un des éléments de ces aspects techniques tient en ce qu'on appelle les situations d'intégration qui témoignent un petit peu qui vont témoigner de la compétence de l'élève à pouvoir traiter des tâches complexes, des situations complexes. Et donc, j'espère que ce travail d'articulation entre, d'une part, la définition de vos compétences et ce travail technique sur les pratiques d'évaluation et sur les pratiques de classe va se faire au mieux. Vous avez certes encore un petit peu de travail à réaliser, mais je suis sûr, avec l'enthousiasme et la volonté des équipes dont Alexia m'a parlé, je suis sûr que ça va aboutir et que vous allez pouvoir améliorer fortement le système éducatif en République dominicaine. ¡Wow! Muchas gracias, Javier. No sabía que estabas con nosotros a tan larga distancia. Pero efectivamente, el nuevo currículum por competencias dominicano es una obra mayor, de la cual ustedes pueden estar tremendamente orgullosos. No exenta, no obstante, de desafíos,
pero portadora de enormes posibilidades y potencialidades para una mejora social real. De esto quisiera hablarles hoy en día, en esta tarde, de los desafíos y de las potencialidades que un currículum por competencias puede traer a vuestro país. Nadie niega hoy en día que los programas educativos están en mutación de paradigma. Lo dijeron tanto el ministro de Educación como el señor director de Educa. Esto está sucediendo hace más de una decena de años en todas partes del mundo. El término de competencia, la verdad es que está en boca de todos. Está de moda, está convirtiéndose en la bandera de muchas iniciativas. Es un término en el nombre del cual se hacen y se justifican enormes esfuerzos y se implementan proyectos de amplia y gran envergadura educativa. Importante es recalcar, y me gustaría partir por acá, que hay similitudes en los diferentes enfoques por competencia y que hay también algunas diferencias que nos permiten ubicarnos en este panorama mundial. Entre las similitudes de los enfoques por competencia que hemos tenido la suerte, la oportunidad de acompañar, implementar, apoyar, podemos hablar de 3 puntos. En el primer de ellos, y lo cual, como digo, encontramos en todos los sistemas educativos que dan el salto de pasar de un paradigma de objetivos a competencias, está que los contenidos deben ir más allá de los conocimientos puros y de los procedimientos. Se busca ir más allá de la simple acumulación de competencias, de procedimientos y de conocimientos. Contenidos, podríamos decirle también. El segundo punto, que es un denominador común para todos los sistemas en mutación hacia las competencias, es que el alumno es claramente el actor de los propios aprendizajes. Hay un movimiento que va desde el maestro como actor principal y que bascula lentamente hacia el alumno, la alumna como actor de sus aprendizajes. Y tercer punto, que no deja de ser menor, es que aparece un nuevo tipo de saber, que es el saber reaccionar en situaciones reales, aparte de los saberes ser, de los saberes hacer y de los saberes cognitivos. Por otro lado, tenemos elementos que diferencian en las diferentes escuelas de enfoque por competencia, cuyo principal elemento es el perfil. El perfil es entendido como el perfil de egreso de los alumnos después de un cierto cursus educativo. Nos hemos dado cuenta durante todo este tiempo de investigación y acompañamiento técnico que existen diferentes tipos de perfil que tienen consecuencias importantes en el resto de la implementación de los currículos. Recordemos que el perfil de egreso está directamente, intrínsecamente relacionado con las finalidades educativas del sistema y es la promesa que de alguna manera el sistema educativo propone a la sociedad en la cual está trabajando. Además, el perfil de egreso es también un objeto de evaluación que permite certificar la calidad del sistema educativo del cual emergen estos alumnos. Existen 3 tipos de perfiles, básicamente, en los diferentes países y en los diferentes sistemas que hemos estudiado. Un primer tipo de perfil de egreso, es un perfil general, es un perfil cognitivo, cultural, transmitivo. Es un perfil suficientemente abstracto y suficientemente general como para ser difícil el poder evaluarlo, pero es una realidad. Un segundo tipo de perfil de egreso es un perfil en términos de estándares, de listas, algunas veces bastante largas, de saberes, pero sobre todo de saberes hacer, de prácticas, de procedimientos, de aplicaciones que los alumnos deben dominar, manejar para darse por certificados al final de este curso. Y finalmente, el tercer tipo de perfil de egreso es el perfil de egreso que se elabora en términos de familias, de situaciones, problemas a resolver. Significa que este perfil permite definir de manera más concreta lo que nuestros alumnos deben ser capaces de enfrentar y resolver de manera exitosa.
al final de un curso y frente a la vida. Por supuesto que en nuestra perspectiva holística y coherente es este, el tercer perfil, el que nos interesa y el que encontramos tiene las mayores potencialidades y riquezas a entregar. Entonces, aunque sería muy interesante hacer aquí un análisis etimológico, incluso sociológico, de la acepción de competencias y de los diferentes usos que hoy en día se hace de ella, estamos todos de acuerdo que se trata de un saber reaccionar, un saber resolver problemas, problemas inesperados, problemas de variada índole, que hacen uso de los elementos con los cuales se cuenta alrededor. Alguien competente es alguien que resuelve problemas, que soluciona su cotidiano individual y colectivo usando los recursos accesibles, tanto internos como externos. Esta definición de persona competente implica, por consecuencia, y aquí es importante que nos demos cuenta, una necesaria reflexión y cuestionamiento sobre el rol y los objetivos de la escuela. Dicho de otra manera, para que podamos lograr este tipo de perfil de alumno competente, la escuela tiene que repensar, y sobre todo el maestro, cuál es su rol. Esta pasa a ser una incubadora, una gestora de estas competencias, cuya tarea es implementar las condiciones y estrategias propicias para facilitar el desarrollo de estos futuros ciudadanos competentes. Estas condiciones necesarias son los verdaderos desafíos de la implementación de un programa educativo por competencias, tanto a nivel macro, sistémico, como en el aula de clases, a nivel micro, cuyo principal desafío es crear las herramientas para que el profesor pueda llevar en su práctica diaria este currículum por competencias en práctica, pueda lograr los aprendizajes necesarios en esta lógica. Veamos cuáles son estos desafíos más en detalle. A nivel de sistema, el currículum se puede ver como un reloj de arena. Si miran bien la presentación, significa que partimos de expectativas sociales, necesidades, demandas, que los diferentes estamentos y categorías de actores sociales proponen. Demandas, expectativas, necesidades religiosas, lingüísticas, culturales, artísticas, de diferente índole. Estas expectativas, esta necesidad de la sociedad dominicana se refleja entonces, es asumida por valores que tienen que estar reflejados en un perfil general. Este perfil general va a decantar a través de la idea de un momento, de un embudo, en un polo, en un cuerpo muy concreto, en un núcleo de competencias evaluables, competencias transversales, competencias específicas, para que en un tercer nivel podamos bajar hacia los contenidos y hacia los elementos que constituyen estos contenidos. Vuelvo a decir, habilidades, saberes hacer, prácticas, experiencias, aplicaciones, etc. Esta es la lógica, si ustedes la ven bien, del currículum, del diseño. Claramente, el esfuerzo y el trabajo de este nuevo diseño curricular dominicano es innegable e importantísimo a este nivel. La exhaustividad científica y la coherencia técnica de las diferentes dimensiones sociales, epistemológicas, didácticas y pedagógicas del diseño curricular dominicano son realmente remarcables. Sin duda alguna, el marco general de este nuevo paradigma educativo tiene fundamentos sólidos en este país, de lo cual ustedes, vuelvo a decir, pueden estar tremendamente orgullosos. La pregunta que viene ahora, ¿cómo podemos llevar esto? ¿Cómo este currículum llega al maestro? En ese caso, nuestro reloj de arena puede verse a la inversa. El maestro va a asumir este currículum, este diseño, con el mismo reloj de arena, pero en sentido inverso. Quiere decir que él va a ver, trabajar, aplicar todos los elementos de saberes, habilidades, contenidos, para poder llevar a cabo, articular, movilizar, como muy bien dice el diseño
de currículum que ustedes han desarrollado, movilizar contenido en términos de resolver problemas para luego responder en un nivel, en este caso número 1, a los valores y al perfil general esperado, que a su vez responde, como ya lo vimos, a las expectativas sociales. Queda claro que en este caso tenemos que preguntarnos qué innovaciones son necesarias en las prácticas de clase, qué desafíos se presentan al maestro primario de Montecristi, de Hondo Valle, de La Vega o de Santiago. ¿Cómo hacer para poner en práctica su programa por competencias? ¿Cómo trabajar este reloj de arena inverso, que es lo que ellos, de los cuales tienen que hacerse cargo en el día a día frente a ese alumnado? Aunque las dificultades no parecen menores, partiendo por un cambio cultural, ya lo mencionamos, también tenemos que pensar en un reforzamiento técnico necesario. Aquí claramente llega la temática, la necesidad de articular con la formación continua sobre herramientas didácticas y técnicas integradoras. La experiencia muestra que no son dificultades insuperables. Esto lo han vivido otros sistemas, otros países previo a la experiencia de República Dominicana. De hecho, existe un importante acervo de prácticas, iniciativas y procesos comprobados a nivel mundial, del cual podemos aprovechar, del cual podemos sacar lecciones para anticipar y preparar esta etapa de concretización curricular en las mejores condiciones para el país. ¿Qué ha pasado en otros países que han vivido este proceso antes que República Dominicana? ¿Cómo han hecho, cómo han enfrentado este desafío otros sistemas educativos? Ça ne m'a pas empêché de regarder les travaux que vous avez réalisés et je me réjouis de voir que la République dominicaine est passée à l'approche par les compétences. Je vous en félicite. Je voulais ajouter aussi que depuis que certains pays sont passés à l'approche par compétences, on appelle ça l'approche par compétences première génération, ils se sont basés sur des listes de compétences très importantes parce qu'elles décrivent les valeurs d'un système éducatif et elles décrivent là où on veut aller. Mais la plupart des pays qui en sont restés à ce niveau de définition d'énoncé de compétences se sont rendus compte de certaines difficultés quand il s'agissait de passer à des pratiques d'évaluation. Et donc ces pays certains de ces pays ont connu des difficultés avec les enseignants. Il y a même des pays dans lesquels les enseignants sont descendus dans la rue pour manifester en disant « l'approche par compétence est peut-être une très belle idée, mais on n'arrive pas à l'appliquer dans les classes ». Et donc, depuis quelques années, on passe à l'approche par compétence deuxième génération, qui ne va pas effacer l'approche par compétence première génération, mais qui va la compléter. C'est un petit peu comme si vous vouliez réparer une porte et lui mettre une couche de peinture. Vous avez la couche de peinture, mais la porte reste à moitié branlante. Alors, qu'est-ce que l'approche par compétence deuxième génération? Elle consiste à dire, votre couche de peinture, elle est excellente, mais en même temps, on va réparer un petit peu la porte. Et comme ça, on pourra venir accrocher cette belle couche de peinture sur une porte qui est une porte déjà qui est de meilleure qualité. Et c'est un petit peu ça le sens de l'approche par compétence deuxième génération qui essaye de tenir compte de l'existant et d'améliorer les pratiques de classe et les pratiques d'évaluation pour justement que les pratiques puissent coller à cette définition de compétences que vous avez réalisée et qui est vraiment très bien réalisée. Mais si on en reste à ce niveau théorique de définition des compétences, vous risquez que le mouvement se retourne contre vous et que les enseignants ne comprennent pas l'approche par compétences parce qu'ils ne voient pas comment intégrer l'approche par compétences dans leur pratique quotidienne. Et c'est ça l'enjeu. Muchas gracias, Javier. De nuevo nos ayuda
y nos ilumina con su visión global de lo que hemos experimentado y conocido en todos estos años. Entonces, sabiendo que hay entradas distintas del enfoque por competencias y que depende de cada sistema cuál es la prioridad que se le da. Y ustedes ven en esta diapositiva algunos de los casos y de los sistemas educativos que hemos tratado recientemente. Por ejemplo, la entrada por la formación de los maestros en países como Marruecos, como Angola, como el País Vasco, Congo, Benín. La entrada por los programas de formación de secundaria o de primaria en otros países que también están mencionados ahí. Lo importante es darse cuenta que lo que hemos identificado y lo que podemos compartir con ustedes es que si existen sistemas que quieren pasar de esta primera a esta segunda generación de enfoque por competencia, se tiene que identificar la importancia estratégica de complementar y de afinar el marco curricular promulgado. El desafío es entonces de traducir la propuesta curricular a un conjunto coherente de herramientas de tipo pragmáticas, concretas y accesibles al profesorado, a todo el profesorado dominicano. Vuelvo a insistir. Dicho de otra manera, el principal desafío como ministerio, creemos nosotros, en nuestra humilde opinión, es de anticipar posibles impedimentos en la implementación del diseño curricular en terreno, apoyando el proceso de apropiación docente necesario para su éxito. Para que los maestros dominicanos, a través del desarrollo, práctica y evaluación de estas competencias, puedan sentirse realmente a gusto, empoderados, se requiere una traducción que se logra a través de un equipamiento técnico, de herramientas de base, compuestos por elementos de formación y un set de herramientas, de utensilios básicos para el diario, para el cotidiano, para la práctica, la enseñanza y la evaluación de estas competencias. La ausencia de este puente de herramientas los pone en riesgo de encontrarse frente al clásico y también nefasto escenario educativo de un currículum teórico, lo que se quería hacer, en disonancia absoluta con un currículum real, que es lo que realmente está sucediendo en las salas de clase, dada esta ausencia de puentes técnicos y puentes pragmáticos. El panorama educativo mundial está plagado, además, de evidencias sobre las diferencias abismantes entre estos ambos tipos de currículum, justamente por falta de anticipación y en la necesidad de construir estos puentes mecanos, digo yo, a destinación de los docentes, que es una situación conocida, evitable y anticipable en el caso dominicano. ¿Qué factores permiten entonces la construcción de estos puentes, de estas pasarelas, para transitar, como dice Javier, de un currículum por competencias de primera generación a un currículum por competencias de segunda generación? Entre los puntos principales a retener para esta pasarela está, vuelvo a la idea, comprender claramente cuál es el cambio de rol del maestro, donde ellos dejan de ser detentores absolutos de los saberes. Ya lo dijo incluso nuestro excelentísimo ministro anteriormente. Donde pasan de ser detentores de saberes a articuladores, propiciadores, gestores, administradores del proceso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas. Esto permite entender el rol del maestro como algo más completo, comprensivo, holístico, que la mera transmisión de contenidos de acuerdo a una trayectoria preestablecida dada. Este cambio de rol es además de adecuado y coherente al enfoque estratégico en momentos en que el nivel de evolución del desarrollo del conocimiento y tecnología, como ya lo mencionamos, se hace cada vez más inalcanzable para las generaciones adultas. Entre paréntesis, recuerden que somos de las primeras generaciones que vamos a saber menos en términos de tecnología que las generaciones que nos siguen. Entonces, ese es un elemento también que tenemos que considerar
Segundo punto, fortalecer el desarrollo de esta idea, de este nuevo saber que debe emerger en el currículum, que es el saber reaccionar en situación. Aparte de los saberes ser, saberes hacer, esto significa una concepción mucho más activa y autónoma del alumno en su propio proceso de aprendizaje. Perder el miedo a dejarlos reaccionar, confiados en que los recursos propios de cada niño y niña están instalados y que las prácticas regulares que el maestro propicia a través de una estructuración técnica organizada lo permitirá. Es lo que se llama poner al alumno en situación, finalmente, ya sea de aprendizaje o de integración, a fin evaluativo o a fin de simple práctica de la integración. Esto para habituarlos a aprender a reaccionar. Para eso existen ya numerosas herramientas y estrategias, muchas de las cuales están ya consideradas en el currículum que ustedes han diseñado. Pienso en este caso los proyectos de clase, los proyectos de escuela, las estrategias de aprendizaje por descubrimiento, tan claramente definidas en los diseños que ustedes han elaborado, la pedagogía por problemas, etc. Todo esto se puede organizar y se puede sintetizar en torno a la noción de situación de integración. Pero, ¿qué pasa en otros países al respecto? ¿Por qué tanto hincapié en esta idea de las situaciones de integración? Para Javier ya es muy tarde, creo que se fue a dormir. Como debe haber dicho... Voilà. Et donc, il faut savoir que dans le monde, de nombreux pays se rendent compte de l'importance de compléter un programme existant, un curriculum existant, par ce qu'on appelle des situations d'intégration, qui ne sont rien d'autre que des tâches complexes qu'un élève doit pouvoir réaliser à la fin d'une année ou à la fin d'un cycle. Que ce soit des pays européens ou que ce soit des pays comme le Canada, par exemple. Il y a quelques années, le Canada m'a demandé de venir faire un audit de leur système d'évaluation, le Québec, un audit de leur système d'évaluation, et ils avaient déjà commencé à introduire des situations d'évaluation, des situations d'intégration dans le curriculum. Ils ont réalisé un travail formidable. Si vous regardez la Belgique aujourd'hui, eh bien, la Belgique était aussi passée à l'approche par compétences première génération et les enseignants étaient insatisfaits. Et maintenant, le gouvernement, depuis quelques années, a décidé de compléter tout ça par des situations d'intégration et ça fait vraiment très bon ménage. Un autre exemple, actuellement, je suis en train d'accompagner la réforme du baccalauréat dans les pays d'Afrique de l'Ouest, les pays de l'UMOA, comme on dit. Eh bien, non seulement la pédagogie de l'intégration est vraiment l'axe central, hein, le recours aux situations d'intégration est vraiment l'axe central pour des épreuves du baccalauréat, mais en plus, tous les curriculums de ces pays sont en train d'être revus en termes de situations d'intégration. Si vous voyez aussi l'évolution des épreuves standardisées internationales, il y a dans ces épreuves standardisées internationales de plus en plus de situations complexes que l'élève doit pouvoir traiter. Et donc, il faut essayer d'habituer les élèves dès le plus jeune âge à pouvoir traiter des situations complexes. Bien sûr, le niveau de complexité va évoluer avec la scolarité, mais déjà avec des élèves très jeunes, on peut leur présenter des situations complexes de leur niveau. Et en traitant la complexité, eh bien, ils vont aussi apprendre à mieux maîtriser ce qu'on appelle les ressources, c'est-à-dire leurs connaissances, leur savoir-faire. Ils vont mieux maîtriser les techniques de calcul, ils vont mieux maîtriser leur langue maternelle, les langues étrangères. Mais c'est en étant plongés dans des situations d'intégration qu'ils peuvent parfois résoudre avec un grand groupe, mais le mieux, c'est de les encourager au maximum à résoudre tout ça individuellement. Gracias, Javier, no estabas durmiendo. Nos damos cuenta entonces que finalmente, para concretizar y poder operacionalizar este currículum
a destinación de los docentes, el concepto de situación-problema, de situación de integración, es clave. Completando estos ejemplos que nos permiten contextualizar esta tendencia hacia el uso de situaciones de integración como eje central del desarrollo de competencias, hablemos ahora en términos de los potenciales, las potencialidades de los programas de competencia. Los elementos más prometedores de mejoras sociales se orientan a buscar un equilibrio aceptable entre dos ejes que están en constante tensión en los sistemas educativos: la uniformidad y el respeto a la diferenciación de aprendizajes, y la equidad versus la inequidad educativa, que es la realidad que se da en las aulas. En este pequeño modelo que ustedes ven, hemos tratado de estructurar a través de la investigación y de la constatación en terreno este cuadro de doble entrada, caracterizando, ubicando los grandes sistemas educativos en los cuadrantes de estos dos, vuelvo a decir, elementos de tensión: uniformidad y diferenciación en el respeto a los aprendizajes, y además la equidad y la inequidad que viene de alguna manera permeada desde nuestras sociedades. Lo interesante de los currículum por competencia de segunda generación es que a través de estos elementos, cuyo eje central es el trabajo de las situaciones problema, donde el alumno articula, moviliza sus conocimientos y sus contenidos y resuelve problemas de manera autónoma e individual, es que además hemos demostrado que podemos respetar en mayor medida la diferenciación a nivel de aula de clase, y también podemos atacar de frente y tratar de minimizar los problemas de inequidad social. ¿Cómo se lucha contra la inequidad y cómo se mejora la eficacia interna? En términos de inequidad o de equidad, digamos, este tránsito desde un currículum de primera a segunda generación permite transferir de manera más nítida el eje gravitacional desde los conocimientos, como decíamos, hacia las competencias. Por consecuencia, ya no nos vamos a contentar con un perfil de salida del alumnado compuesto por interminables listas de conocimientos y aplicaciones adquiridas, que además son objeto de evaluaciones frecuentemente parciales, sino que vamos a buscar un perfil de salida descrito en términos del tipo de problema que el egresado debiera poder enfrentar y solucionar. En otras palabras, es un perfil definido por la familia de situaciones susceptibles de ser solucionadas con éxito y no solo por los conocimientos adquiridos y necesarios para poder resolver esas competencias. Finalmente, los currículos por competencia de segunda generación, poseedores de estos puentes, de estas pasarelas técnicas y didácticas en términos de situaciones de integración para el desarrollo de competencias, facilitan ambientes de aprendizaje más equitativos e inclusivos en el alumnado. Dado que el nuevo acento está dado en los mecanismos, en las articulaciones necesarias para la resolución de problemas, esto da un rol más protagónico a la evaluación formativa o de proceso, sin desmedro, por supuesto, de la evaluación certificativa o de producto, que sigue siendo importante. La mayor importancia que adquiere el proceso gradual de adquisición de competencias favorece un mayor respeto y valorización de los ritmos individuales y personales en el logro de estas competencias, ya que estamos enfocados más sobre el proceso que en el producto final en un primer momento. Esta característica del enfoque por competencias porta el potencial de concretizar las importantes metas sociales de mayor inclusión escolar y de mayor equidad en términos de evaluación de los aprendizajes. La eficacia del sistema aumenta a través de este trabajo en términos de situaciones de integración, dado que se está evaluando de manera más justa, más coherente con los propósitos del currículum propuesto. Además, es más equitable
ya que logrará disminuir tanto la repitencia como la certificación injustificadas. Desde el momento que evaluamos competencias con herramientas adecuadas para evaluar competencias, vamos a poder identificar de mejor manera las falencias, remediar y trabajar en los puntos neurálgicos que se identifiquen. Lo que ha disminuido es una prueba, ya es un hecho, claramente, sobre todo las repitencias innecesarias en el sistema educativo que tienen un gran costo social, económico, psicológico para el país. El fenómeno de la repitencia innecesaria tienen, como decía, un altísimo costo económico y social, y me permito recordar que en un reciente trabajo del señor Alejandro Rodríguez de Educa, se logra cifrar el costo de esta repitencia en República Dominicana para el año 2016 a cerca de 3.140 millones de pesos dominicanos, 2,4% del presupuesto del Ministerio de Educación para ese año, cercano a la cifra que el señor ministro o el director de Educa mencionaban, que es, vuelvo a decir, cercano al costo total de la formación de docentes durante un año. Quiere decir que trabajar en términos coherentes, adecuados, con herramientas de práctica, de aprendizaje y de evaluación de competencias, permite claramente establecer un dispositivo de evaluación de competencias más coherente y sobre todo más justo. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes algunas de nuestras recomendaciones. Primero que nada, y globalizando esta idea del tránsito, el pasaje de un diseño curricular de primera a segunda generación, y para que esto pueda tomar carne en el caso, hacerse carne en el caso dominicano, tenemos que pensar primero, y ya se mencionó, en la sustentabilidad del enfoque curricular. Uno de los elementos clave para que cualquier enfoque curricular por competencias tenga sustentabilidad en el medio y el largo plazo es implicar a las instancias de formación de maestros del país. Esto significa que tiene que haber una equivalencia entre los programas que los alumnos están viendo y los cuales los maestros están trabajando en todas las escuelas del país, con los programas curriculares con los cuales los maestros están siendo formados. Hay que disminuir ese decalaje que se da durante un tiempo de que maestros formados con un paradigma por objetivos tienen que trabajar con un diseño curricular por competencias. Para lograr entonces, vuelvo a decir, sustentabilidad, tenemos que influir, tenemos que entrar, tenemos que permear los currículums por formación del maestrado de manera y de la formación inicial. Segundo punto, organizar un dispositivo de formación continua de los maestros en ejercicio, los que ya están en las escuelas, a los cuales les llega este material, a los cuales se enfrentan a este paradigma nuevo y además a este dilema, y vuelvo a la idea y a la metáfora del reloj de arena, donde los elementos están, pero no saben cómo manejarlos. Entonces, hay que organizar un dispositivo de formación continua que los apoye, que los acompañe, que los forme, donde tienen que estar claramente implicados las instancias de supervisión, los consejeros pedagógicos y los directores y gestores de establecimiento. Estos actores del sistema educativo son claves para que los maestros de este nuevo diseño, que ya están en terreno, se sientan acompañados, sustentados y puedan seguir formándose en servicio. Tercer punto importante, y esto va ya a lo concreto, a lo pragmático, es la necesidad de elaborar materiales de trabajo concreto, cotidiano, regular para el maestro. Estos puentes técnicos, estas pasarelas de las cuales yo les hablaba. Estos son cuadernos de situaciones, estas son planificaciones de contenidos para ayudarlo a organizar su día a día en pos de lograr estas competencias que el diseño curricular
dominicano, como Javier lo decía, ha identificado de manera tan exitosa, tan acuciosa, tan asertiva. Y finalmente, es necesario, es importante, es un deber potenciar el núcleo de técnicos nacionales que ya ha sido formado al enfoque por competencias y a la elaboración de sus herramientas, que ha sido parte de un proyecto piloto de formación de cuadros que comenzamos en el mes de septiembre, que va a culminar durante este congreso y con el esfuerzo en el cual mi colega Elisa Araya de BIEF me ha acompañado también, en la cual un núcleo, un polo de técnicos nacionales les hemos transferido las competencias técnicas y de elaboración de herramientas y están capacitados hoy día para comenzar un movimiento de diseminación y de apoyo a este movimiento. Me gustaría saber qué piensan estas colegas que han sido parte de esta innovadora idea y esta primera formación sobre las herramientas del enfoque por competencias. Para mí, al igual que Cesarina, me pareció desde el principio muy interesante, porque teníamos las herramientas de cómo enseñar por competencia, pero a la hora de evaluar, ¿y ahora qué hago? ¿De qué manera puedo yo calificar a mis alumnos individual? Pudiéramos hacerlo de manera grupal, pudiéramos hacerlo a través de una pregunta, ok, pero ¿de qué manera yo puedo cuantificar justamente y con honestidad que el resultado o se ha logrado esa competencia en ese niño? Y de verdad que cuando vimos la manera de cómo ella presentaron, wow, eso era lo que verdaderamente yo necesitaba. De esa manera, eso es lo que necesitamos, poder afianzar, poder empoderarnos de un instrumento que nos facilite evaluar individualmente a nuestros alumnos en las aulas. Excelente. Para mí ha sido muy desafiante. He tenido la oportunidad de participar en otras capacitaciones en las que quizás uno dice, bueno, hasta aquí hay una limitación, pero esta capacitación es como el inicio de un nuevo horizonte que venga a complementar lo que sí ya tenemos como diseño, pero que nos hacía falta. O sea, es realmente, yo decía internamente en una reflexión que hacía muy personal, es la patita que le hacía falta a la mesa. Viene a darle el empuje final que necesitamos. Porque como docentes estamos en el aula, tenemos un diseño curricular por competencias, queremos enseñar por competencias, pero como decía mi compañera, y ahora voy a evaluar cómo lo hago. O sea, sigo usando lo que tenía anteriormente porque no me han dado una nueva herramienta para hacerlo. Me dan el instrumento, pero no me han enseñado cómo usarlo y cómo apropiarme y cómo ejecutar eso que quieren que yo cambie por completo en poco tiempo. Yo no lo podría haber dicho mejor, me parece. En todo caso, este equipo existe, está presente, va a trabajar con nosotros durante todo el día de mañana, transfiriendo, ayudando, aportando, demostrando competencias adquiridas en el taller de competencias, y nuestro deseo es que sea el núcleo piloto que pueda lanzar este movimiento a nivel nacional, porque como les decimos, falta poco, como Javier también lo decía, están a puertas de algo muy importante, de un cambio mayor en términos educativos del país. Lo que nos falta ahora es crear esos puentes, esas pasarelas. Esperando haber aportado entonces desde otras miradas, desde lo que nos ha tocado vivir afuera, ver, acompañar, estructurar, modelizar, hemos querido entonces compartir con ustedes a la construcción con algunos ladrillos de este sistema educativo dominicano que se quiere más sólido, que se quiere más coherente, que se quiere justo y que debe reflejar una sociedad en constante desarrollo y en constante evolución. Una vez más, la palabra clave es: tomemos el desafío y construyamos esos puentes, construyamos esas pasarelas, habilitemos a nuestros maestros para que este hermoso y bien estructurado diseño curricular llegue a cada una de las aulas de República Dominicana. Muchas gracias por su atención.